Gracias. Oiga, no lo había pensado, pero me acabo de dar cuenta que el Coming Out Day es 11 y son dos como unos y es como el símbolo de equal rights, ¿sabes? Dije, qué bonito Mira, ya símbolo. nos vamos a poner románticos. Yo diría uno frente a uno. Eso. En el Qué espejo, como Mulan. hermoso. Quiero ver mi reflejo. Bueno, hablando de esto, tenemos un buzón de dudas en el que Alex, vía Facebook, nos dice: los amo. Gracias. Gracias, qué divino. Pues gracias. No, me encantan ustedes, me encanta el programa. Felicidades por el gran trabajo que hacen. Me gustaría saber cómo salieron del closet cada uno de ustedes. ¿Qué? ¿Cómo? No, a ver, momento. Es que el mundo salió del closet para mí y eso fue fantástico. Ándale. Desde mi perspectiva, la verdad es que yo pensaba que todos éramos niñas o mujeres y cuando fui descubriendo de a poco el mundo, es muy grato ya a estas alturas del partido poder decir que para mí el mundo salió del closet, no yo. Yo afortunadamente no he tenido ese problema. Creo que siempre he sido como soy. Mi familia me ha aceptado. En la escuela me tocó la época de Tatú cuando cantaban All the Things You Say. que Y te entonces era besaras como muy de con moda alguien que te besaras más. con tus amigas. Claro. Pues salir de closet con hombres, pues ¿cuál, no? Era como algo muy normal cuando tenía mis novios, pero con las chicas, pues no, nunca tuve ese problema. Pues bueno, Y en el señora, trabajo, afortunadamente, pues tampoco, ¿no? Es algo que me discriminen Claro. por ser de tal o cual A ti sí orientación. te bueno, costó yo en una trabajo. vida más terrenal, yo sí salí del closet, ¿no? A diferencia de ¿Y las te costó señoras de aquí. trabajo? Fue complicado, sí, pero fue más complicado darme cuenta yo solito, porque como que todo el mundo ya lo sabía menos yo. Y justamente yo salí del closet con mis papás en una discusión, plática acalorada teníamos una combi, imagínense, del 78. Y Bonito. íbamos hacia, no me acuerdo dónde, íbamos mi papá, mi mamá y yo hablando de una película que se llama El silencio de Oliver y hablábamos de por qué esta familia homoparental debería o no adoptar a este niño, o más bien tener la custodia de este niño, porque, bueno, vean esa película que también es muy padre. Y yo ahí en un arrebato les dije, pues yo soy gay, así como de película. En la combi. En la combi y el amarrón, así que... Y recuerdo que mi mamá, silencio total, mi No, papá por también como que se favor. apretó y dijo... Y bueno, ya después ha pasado mucho tiempo, eso fue en 1998 y ha sido genial. Pero sí, y me acuerdo también después de eso, un par de amigos sentarlos y decirles, oigan, tengo que decirles algo, ¿no? Soy gay. Y me dijeron, ajá, pero ¿qué nos querías decir, no? Y ya, pero bueno, yo sí sentí esa necesidad de hablarlo, de tomar una pausa en mi vida y de decirle a la gente las cosas, ¿no? Ay, bueno, me estaba acordando ahorita, creo que en alguna ocasión sí he tenido que decirlo, cuando hay algún chico acosador que definitivamente no entiende el no, le digo, a ver, ya, soy lesbiana. Y ya se voltean y se van. Pero fuera de eso, creo que nunca he tenido la necesidad de decir. Mira, ¿Ves cómo no, las mi etiquetas identidad, ayudan? mi Sí, orientación. yo digo Bueno, hay también. veces que las etiquetas Las ayudan, etiquetas pero bueno, ayudan. ustedes nos pueden compartir su historia de cómo salieron del closet en el hashtag DiversidadCDMX. Y esta noche vamos a conocer en Expediente AC a un grupo fantástico que hace una labor muy maravillosa. Ellos se autodescriben como judíos mexicanos LGBT, familiares y amigos. Esto es Gimel. Y bien amigos, ahora estamos aquí desde pues las instalaciones de Gimel, esta asociación que hoy está con nosotros, y estamos con Jaime Azara, que es Así parte es. de esta asociación. Oye, ¿cómo surge Gimel? Primero, ¿qué quiere decir? Porque tiene una historia bien bonita, ¿no? Sí, Gimel en realidad es una letra del abecedario hebreo y es la letra que es la equivalente a la C, a la G en Ok. el español, digámoslo Ok. así, y pues por lo mismo, ¿no? De gay. Ok. También es la tercera letra del abecedario hebreo y en el abecedario hebreo cada una de las letras tiene un valor numérico. Ok. Y al ser la tercera, su valor numérico es el 3 y Gimel es el tercer intento de un comité LGBT Ok. dentro de la comunidad judía. Ok. El primero surgió en los 90 y se llamó Shalom Amigos, fundado por Qué Luis bonito. Perelman, así es. Fundado por Luis Perelman, que es un activista Querido conocido, por todos, conocidísimo, exactamente. que nos ha guiado en muchas cosas. Sí, que tuvo un auge muy importante. En los pero 90 justamente. Exactamente. Y después tuvo que desaparecer, ¿no? Ok. Hubo un segundo intento sin éxito y Gimel fue el tercero, ya tomado por nuevas generaciones Y que- en un nuevo contexto. y que va bien, ¿no? Y que va bien. Ok. sí. A mí, ¿sabes qué? Me resulta muy interesante porque al final la comunidad judía siempre, como cualquier otra comunidad fuerte, religiosa, pues una de las banderas es lo tradicional, ¿no? Sí. Lo clásico. Sí, sí. Entonces, ¿cuál es la postura de la comunidad judía ante
lo LGBT? Ok, aquí siento necesidad de recalcar algo muy importante. Ok. Cada comunidad judía es ¿Diferente? su propia comunidad. ¿Cuántas comunidades hay entonces? Me ¿O refiero aprox? más como a nacionalidades. Ok. La comunidad judía mexicana tiene características que no Específicas. tienen que compartir el resto de las comunidades del mundo. Ok. ¿Sale? Sí, todas llevan la misma religión y sí todas tienen las tradiciones parecidas. El mismo calendario el mismo calendario, de la misma fiestas. historia, orígenes. Sí, pero la perspectiva con la que abordan el judaísmo y las tradiciones y los rituales son distintos, Digamos son que hay una formados. tropicalización. Totalmente, Ok. totalmente. La comunidad judía mexicana en específico se tropicaliza en México con el conservadurismo mexicano también. Bueno, entonces ahí está. Ajá. Entonces, siendo el origen étnico, nacional, más común en la comunidad judía mexicana el árabe, o sea, todos los judíos de origen árabe, la mayoría de los que habitan acá son de origen árabe, pues. Ok. Eso ya es muy tradicional, ¿no? Los árabes ya son muy conservadores y se le agrega lo mexicano, que también son muy conservadores, lo que resulta en una comunidad judía que, a pesar de que ya lleva 100 años en México, sigue siendo muy cerrada, sigue siendo muy tradicionalista, muy orgullosa de su origen y muy apegada a esas mismas tradiciones. Ok. Que además siempre existe como la idea que se contrapone a que si eres parte de la LGBT no tendrías que tener religión, ¿no? Exacto. Entonces creo que ustedes son muestra de que se pueden tener ambas. Por supuesto, y por lo mismo, el movimiento conservador en el mundo tiene rabinos gays. Ok. No nada más rabinas, y también hay rabinas lesbianas, y hay de todo, Ah, bueno. pues se vale, se acepta, es un Qué movimiento bárbaro. que el judaísmo siempre ha estado en movimiento, siempre se trata de discutir. De hecho hay un cuento jasídico que son como un movimiento ortodoxo que dice que ni aunque Dios baje y nos diga cuál es la manera de hacer las cosas, tenemos que hacerle caso. Porque nosotros tenemos la Torá, que es la Biblia, el Antiguo Testamento, con el cual decidimos cuáles son las leyes, cuáles son las cosas Y que ya. tenemos que hacer, y la discusión entre nosotros es lo único que vale. Y hay tratados que se llaman el Talmud, la Mishnah, la Gemara, que son 600 años de discusiones a lo largo del tiempo, de rabinos, de filósofos, de etcétera, que están todo el tiempo diciendo qué se vale, qué no, cuál es la ley, qué se permite en este momento y qué se va a permitir después quizás. Entonces no hay como una autoridad en sí, Claro. y eso nos da mucha cabida a que entendamos que el judaísmo puede seguir evolucionando. Claro. Qué padre, qué ejemplo. A mí se me antoja que de repente hubiera otras religiones que tuvieran este espíritu de ni siquiera vanguardista ni progresista, sino de evolución orgánica. Exactamente. ¿No? Te agradezco muchísimo. Oye, Gracias. las redes de Gimel. Nuestra página es gimel.mx, y igual nuestro Facebook es gimelmx, Ok. y nuestro Twitter es @gimelmx. Te agradezco muchísimo. Gracias a ti. Bueno, regresamos al estudio, allá a Diversidad CDMX. Y bien amigos, ya estamos en nuestra sección divertida, que es el que te traes, en la cual tenemos 30 segundos para compartirles algo interesante que haya sucedido en esta semana. Recuerden compartir con nosotros en el hashtag que te traes en @capital_21 y comenzamos con Ego. Y bueno, yo les traigo una de mis bandas preferidas, llena de testosterona. Bueno, pues a mí me sorprendieron en lo particular con el video Macho. Esta banda es Kinky. Ellos son regiomontanos, son 5, son niños muy talentosos, y a mí lo que me conmueve es que desde que son pequeños están juntos y han florecido espectacular. Pero este video de Macho a mí me dejó atónita. Si ustedes como yo en 1990, capaz que no habían nacido, capaz que sí, quedaron atónitos con el lanzamiento de esta canción Vogue de Madonna y los bailarines, les recomiendo que chequen este documental que se llama Strike a Pose. Años después siguieron la historia de estos bailarines y hoy descubrimos qué fue de ellos desde el 90 hasta nuestros días. Búsquenlo en plataformas on demand, Strike a Pose. Discovery Channel nos trae en el 2013 este documental que se llama How We Got Gay. A lo largo de una hora, este documental nos comparte cómo hombres y mujeres, de ser una masa invisibilizada, se convirtió en un grupo muy poderoso que pelea por los derechos humanos, en especial sobre la comunidad LGBT. Recuérdenlo, How We Got Gay en Discovery Channel. Ay, qué bonito. ¿Qué tal? Pues ya estuvo, ¿no? Pues se qué terminó el programa. Programa Feliz más hermoso. día de salir del closet. Se terminó el programa, pero no el día, así es que tienen todavía Le quedan como minutos 2 y horas. para seguir, ¿no? Seguirse empapando de información que está ahorita por todas partes en las redes, el Coming Out Day. Les queda toda una vida. Salgan, diviertan. Sí, si no salen hoy, no pasa nada. Salgan mañana. Que es bonito el día de hoy porque, como decían ellos, empodera el hecho Claro. de tener un hombro al lado, ¿no? Y tanto ruido de información en nuestra atmósfera. Y si ustedes necesitan algún consejo, digo, no somos así
así turruntuntum, pero les podemos ayudar en algo en nuestras redes. En nuestras redes sociales, @Sheila Ferrera. @la_supermana. @Johnny Carmona. Recuerden comentarnos en #DiversidadCDMX. ¡Mua! Nos vemos el próximo capítulo. Revivan en YouTube y compártanlo. Exactamente. Y si no es ahora, Será mañana.